El siguiente programa es apto para toda la familia. Con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El programa para la democracia y los derechos humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Muy buenas noches, hemos llegado hasta la sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Es la oficina del señor Michael Foley, quien nos acompaña y nos acompañará en la noche de hoy. Una oficina que ha sido creada precisamente por la grave situación de derechos humanos en Colombia en las últimas décadas. Por eso se instauró esta oficina en Colombia. Señor Michael Foley, muy buenas noches y gracias por estar en Contravía. Muchas gracias por haberme invitado. Y entremos en materia, señor Foley. Ustedes han expresado su preocupación por el rumbo que viene tomando el proceso con los paramilitares y sobre todo porque este proceso no puede quedar en la impunidad. Precisamente ayer los grupos paramilitares, en boca de su vocero, el señor Báez, han dicho que no quieren sometimiento a la justicia. ¿Esto puede ser así? ¿Puede haber un proceso de paz con un actor armado en el mundo que no tenga sometimiento? Un marco jurídico se necesita en procesos de negociaciones entre un gobierno legítimo, que están en negociaciones entre un gobierno legítimo y grupos armados ilegales, cuales quieran que sean. Que tal un marco jurídico conforma una especie de justicia transicional que tiene ciertos elementos básicos y quisiera mencionar aquí, primero, tiene que asegurar que se evite la impunidad. Segundo, a la vez, puede ofrecer ciertos beneficios judiciales para personas que hayan cometido crímenes, incluso crímenes muy graves, siempre y cuando que se tome en cuenta ciertos parámetros y ciertos criterios. Y estos criterios y parámetros tienen que ver con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas o de las víctimas. A través de tal un paquete, entonces, que es una especie de justicia transicional, pero con estos elementos, se pone también las bases sanas, diríamos nosotros, para un proceso de reconciliación. ¿Qué recomendaciones han hecho ustedes a la discusión sobre el marco jurídico para el proceso con los paramilitares? Sabemos que la comunidad internacional, su oficina, insiste en que haya un proceso con verdad, con justicia, con reparación. Es un poco raro, francamente, cuando grupos armados ilegales hablen de que no quieren ser sometidos, porque de lo que se trata en un Estado de Derecho, que trata de ser generoso dentro de ciertos marcos, es que hay que haber, como acabamos de decir, grados razonables y buenos de justicia. De eso se trata. Pero quisiéramos como subrayar esta noche que más bien hay que cuidarse mucho para que no sea el Estado de Derecho que sea sometido por parte de grupos armados ilegales a cosas que no se puede simplemente aceptar, sean después cualquier grupo que sea armado ilegal. La historia de la humanidad nos enseña que cada proceso de paz que se hace en el mundo logra mayores niveles de reparación a las víctimas, mayores niveles de verdad y menores niveles de impunidad. ¿Qué dice usted de estos ejemplos desde su oficina, por supuesto? Hay que evitar que uno cometa errores en cuanto al respeto a los derechos de la verdad, de la justicia y la reparación. Porque si uno no toma en cuenta la situación de las víctimas, uno corre el riesgo de, como solemos decir, no hacer bien un proceso donde uno quiere salir de la guerra para llegar a la paz. Y creemos que las mismas experiencias de Colombia anteriormente
y también las experiencias de otros países de este mismo continente, si nos restringimos a ese continente, demuestran la importancia de que se haga bien un proceso de negociaciones, un proceso de paz. Porque si no, tenemos varios ejemplos de que se han tenido que revisitar o reabrir los procesos. Y por eso, realmente las experiencias anteriores, tanto de Colombia como de otros países, ofrecen lecciones importantes para la Colombia de hoy. Lecciones importantes positivas que uno puede asimilar y lecciones importantes para evitar ciertos errores. No quisiéramos ver que se lleve a cabo un proceso de negociaciones en Colombia con los grupos armados ilegales, sean los paramilitares en AUC o sean grupos guerrilleros como las FARC-EP, el ELN, en tales formas que dentro de poco haya que revisitar estos procesos. Señor Fruling, el presidente en el día de ayer dijo que prácticamente que el proceso de paz con los paramilitares no podía pasar por el sometimiento, no podía pasar por un énfasis acerca del sometimiento, de la cárcel o del pago de penas. ¿Qué opinión le merece? Lo que nosotros tratamos de sugerir, ¿no?, o compartir dentro de lo que es nuestro mandato de brindar asesoría al gobierno de Colombia, al Estado de Colombia, a las organizaciones interesadas en la sociedad civil, sobre cualquier tema que tenga que ver con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, ¿no?, que es nuestro mandato, es lo siguiente. Se tiene posibilidades en negociaciones entre un Estado legítimo y grupos armados ilegales, evitar la impunidad, ofrecer beneficios judiciales en el marco de honrar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y por ende, en vez de hablar de sometimientos, se trata de honrar adecuadamente el derecho a la justicia. Allí radica la problemática. A la vez, como acabo de mencionar, tal vez de lo que sí hay que cuidarse es que grupos armados ilegales tienden a tratar de someter a un Estado de Derecho. Eso no sería deseable. Cuando uno lee el periódico El Tiempo y El Espectador simultáneamente el año pasado, se paramilitarizó Colombia. Eso podría ser un ejemplo. Nosotros pensamos que en la oficina, ¿no?, que los grupos armados ilegales son unas amenazas para la democracia colombiana, para el Estado de Derecho que es Colombia y que aspira a ser Colombia integralmente, en base a su Constitución de 1991, que me permito decir es una constitución muy avanzada, muy positiva, incluyendo su bloque de constitucionalidad sobre los derechos humanos. Entonces, cualquier grupo armado ilegal es una amenaza para la democracia. Pero hay que resaltar que el fenómeno paramilitar, por sus ciertas características, es una amenaza, pero muy grande, y probablemente aún más grande para la democracia que lo grande que es la amenaza también de las FARC-EP. Porque realmente el fenómeno paramilitar ha significado también nexos indebidos entre personas que pertenecen o que son funcionarios del mismo Estado. No porque haya una política sobre esto, pero se han dado estos casos y se dan todavía en varios casos. Entonces significa que se necesita, para defender el mismo Estado de Derecho, asegurar que estos nexos se rompan completamente, ¿no? Y en ese sentido nos parece que como ahora estamos frente a negociaciones entre el Estado legítimo y grupos paramilitares en las AUC, es muy importante velar por estos aspectos también. Y eso forma parte justamente de una justicia transicional que honre adecuadamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pasemos a otro punto igual de interesante, señor Fruling. Acuerdo humanitario. Ustedes en Naciones Unidas hicieron públicamente 10 puntos donde prácticamente expresan que es posible el acuerdo humanitario. ¿Por qué no repasamos eso un poco? La idea de estos 10 puntos era sencillamente tratar de contribuir al entendimiento de la problemática.
Y para resumir, lo que se dice allí es lo siguiente. Primero, una vez más constatando que es un crimen muy grave, una infracción al derecho internacional muy grave, el tomar rehenes es prohibido, y por ende nuestra alta comisionada siempre dice, y nosotros en la oficina también decimos, que le compete a los que están cometiendo estos crímenes, en particular las FARC-EP, a liberar incondicionalmente, sanas y salvas, cuanto antes, a todas estas personas. La problemática después surge porque esto no se está dando. Entonces, otro punto es que le compete al Estado colombiano, como un Estado de derecho, como un Estado democrático, de siempre velar por los derechos humanos de todos los que habitan en el territorio colombiano. Y eso significa que en la ausencia dolorosa de la liberación incondicional que se debe dar por parte de las FARC-EP, y que siempre hay que seguir reclamando e insistiendo en eso, pero en esa ausencia dolorosa, el Estado necesita esforzarse para tratar de velar por de hacer honrar este derecho, estos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. El Estado se necesita guiar solamente por estos mismos derechos. Eso significa que en muchísimos casos no es posible hacer operaciones militares, sino probablemente en la mayoría de los casos, para honrar estos mismos derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal, se necesita buscar otras cosas, otros arreglos. Y es allí donde entra la posibilidad, si uno quiere, y uno debe quererlo, de basarse en diferentes partes del derecho internacional humanitario. En cuanto a los civiles que están tomados como rehenes, si uno quiere, uno puede basarse en la búsqueda de arreglos en ciertos apartes del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que habla de los principios de humanidad. Principios de humanidad que se aplican en todos los casos que no están cubiertos por otras estipulaciones de los mismos convenios. Y eso entonces se aplica a los civiles tomadas como rehenes, ¿no? En cuanto a los militares y los policías que están en cautiverio, en poder de las FARC-EP, se puede basarse en el artículo 3º común de los convenios de Ginebra, que habla de la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de entrar en acuerdos especiales para lograr también la liberación de estas personas. Además de eso, los únicos puntos realmente, tratando de buscar entonces posibilidades, arreglos para la liberación, los únicos puntos limitantes es que no se puede permitir que salgan libres, por ejemplo, personas, miembros, integrantes de grupos armados ilegales que están en cárceles que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Estos son los limitantes. No hay disculpas para no sacar adelante un acuerdo humanitario. Claro está, obvio, sí, las personas que se pide a cambio han cometido crímenes de guerra y actos de lesa humanidad, pero prácticamente no hay disculpas. ¿Cómo poder explicar y cómo lee la comunidad internacional que existan hoy personas que llevan 7 años en la selva y que sigan allí, que no hayamos podido sacar adelante un acuerdo humanitario? Lo que nosotros quisimos hacer o queremos hacer con estos 10 puntos que compartimos con todo, lo habíamos compartido anteriormente con autoridades del Estado, antes de compartirlo también con el público en general, era contribuir con algunas reflexiones demostrando por qué el Estado necesita esforzarse siempre para encontrar arreglos para lograr la liberación de estas personas. A la vez siempre comenzando y terminando por decir que los que han cometido crímenes graves aquí y los que están cometiendo crímenes graves son, en este caso, las FARC-EP. Y allí hay una condena absoluta por nuestra parte, por parte
de nuestra alta comisionada por parte de la comunidad internacional en general. Y la primera exigencia es, siempre lo repetimos, que las FARC-EP tiene que liberar a todas estas personas tomadas como rehenes incondicionalmente sanas y salvas. Pero, como hemos dicho, en la dolorosa ausencia de eso, le compete siempre al Estado moverse mucho por las mismas normativas de los derechos humanos. En 2 años y medio que lleva en su oficina, ¿cuál es la situación de derechos humanos hoy en Colombia? La situación en cuanto a los derechos humanos en el país sigue siendo crítica. Hay una serie de fenómenos que están pasando, no porque un gobierno lo quiera que pasen, por nada, pero están pasando. Y son fenómenos serios, son violaciones a los derechos humanos. Es una de las razones por las cuales también está esta oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, para seguir ayudando a las autoridades y a todo lo demás que tratan de tomar medidas adecuadas para aliviar y mejorar una situación difícil de los derechos humanos, y allí entra muy constructivamente en juego, como nosotros lo vemos y como muchos otros lo están viendo también, las recomendaciones del informe anual de nuestra alta comisionada. Estas recomendaciones que, como sabemos, están aceptadas a través de las deliberaciones en la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en los meses de marzo y abril cada año. Solemos decir, en otras palabras, que a través de lo que se llama la declaración del presidente de la Comisión, al final de las deliberaciones sobre el informe anual de nuestra alta comisionada, a través de esta declaración, las recomendaciones se transforman en los compromisos adquiridos por parte del gobierno y el Estado colombiano y por parte de la comunidad internacional también representada entre los 53 Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Si usted habla de compromisos adquiridos por el Estado colombiano, por el gobierno colombiano, ¿esos compromisos los cumple el gobierno? En cuanto a la implementación de las recomendaciones, de estos compromisos, esa implementación es un proceso. Eso no se hace de la noche a la mañana. Subrayamos siempre eso. Lo importante es que uno, sin embargo, tiene una dirección muy clara y una integralidad en las medidas, en ese proceso de implementación. Subrayo otra vez que ese proceso de implementación, que no se hace de la noche a la mañana, sea caracterizado por medidas consecuentes, por una dirección muy clara y por integralidad y consistencia y coherencia. Y allí queremos, o pensamos que este año 2005, ojalá muestre más fuerza en estos sentidos. Las detenciones masivas se siguen produciendo en el país. ¿Qué dice la oficina? A través de nuestra observación, que es una de las 4 tareas que tenemos dentro del mandato, una observación de la situación real de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, una observación además que es sistemática, es analítica, hay centenares de misiones a todas las partes del país durante un año. Esa observación nos demuestra que lamentablemente siguen las detenciones masivas, allanamientos masivos y arbitrarios. Eso es un problema. Desde antes, en el informe del año anterior, se subrayó por parte de nuestro alto comisionado este fenómeno. Y yo puedo decir que el año que pasó también, y por el momento, sigue dándose este tipo de violaciones. Quisiéramos que eso se cambiara. Hemos hablado mucho con autoridades del Estado a niveles muy altos, aparte de lo que ha dicho nuestra alta comisionada en sus informes anteriores. Sigue siendo una problemática dolorosa y nos parece que aquí se necesitan medidas más claras para poner fin a ese fenómeno. ¿Cuántos años ya cumple usted? ¿Cuántos años lleva usted en la oficina como alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia?
Yo tengo el agrado hasta el momento de estar aquí desde octubre 2002, es decir, llevo dos años y medio apenas, ¿no? Apenas. ¿Usted, señor Fruling, cree que verdaderamente los actores armados, las autoridades colombianas, lo escuchan cuando usted se pronuncia? Yo creo que hasta el momento puedo decir que sí, estamos escuchados. Lo que sí se quisiera es que nos escucharan aún más, porque eso forma parte de la tarea de brindar asesoría. Pero nos parece que no cabe duda que con base en estos muy buenos términos de referencia que tenemos y sobre cuya base estamos trabajando, tenemos muy buena interlocución con las autoridades pertinentes y competentes del Estado. Quisiéramos, sin embargo, como se dice también en el informe anterior, y se dijo también, me recuerdo, en la declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que el Estado necesita beneficiarse, esa es la expresión, aún más de estos servicios que está brindando esta oficina de las Naciones Unidas con base en el acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas. Viendo uno las gestiones de su oficina, le quiero preguntar a propósito de un colega suyo que también trabajaba para Naciones Unidas, el señor Lemoine, delegado directo del secretario general de Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, pues para tratar de sacar adelante acercamientos entre las FARC y el gobierno del señor Uribe. Sin embargo, se fue, el gobierno pidió que el señor Lemoine terminara sus buenos oficios y hoy vemos que el secretariado de Naciones Unidas, el señor Annan, no ha nombrado una persona para continuar con estos buenos oficios. Lo que tal vez me ocurre que puedo compartir la noche de hoy sobre esa materia es recordarnos un poco lo que dijo el subsecretario general para Asuntos Políticos, la mano derecha del secretario general Kofi Annan, en una declaración el 24 de enero sobre este asunto, ¿no? Más o menos en esa declaración, él dijo que los buenos oficios están por el momento como durmiendo. El secretario general no los ha cortado, pero ha dicho en esa misma declaración a través del Sir Kieran Prendergast de que si las circunstancias cambian y si hay peticiones de las partes, el secretario general podría considerar revivir los buenos oficios. Usted, después de estos 2 años y medio de estar en Colombia, ¿cómo nos definiría? Colombia tiene, para mí, para ser un poquito personal, mucho futuro. Lo que se necesita para tener ese futuro realizado es superar varias cosas, más que todo el conflicto interno armado. Es muy importante poder superar ese conflicto que tanto daño ha hecho y está haciendo. Es un conflicto totalmente degenerado que no debe existir, pero es un conflicto también que tiene muchas dimensiones y por eso uno esperaría que los colombianos con tantas capacidades, con tanto profesionalismo, con tantos avances como sociedad, lograría encontrar las fórmulas integrales también para responder y superar ese fenómeno multidimensional desagradable que es el conflicto interno armado. Y allí yo tengo mucha confianza de que Colombia y los colombianos, sus instituciones legítimas y su gente propiamente hablando, incluyendo no menos las organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada, la iglesia, la academia, también los medios de comunicación social, todos puedan como juntarse, aprovechándose de esas capacidades que tiene Colombia en su gente, que es su mayor riqueza, ¿no? Y por ende es un reto y es un estímulo también estar aquí como no colombiano, pero amigo del país, trabajando con los colombianos. Ese camino es solamente
por la vía de la solución política y buscando el diálogo. Se necesitan respuestas integrales, también de varias dimensiones. Una de estas dimensiones importantes, pero no la única, pero una muy importante, es la búsqueda de negociaciones políticas adecuadas, como dice nuestra alta comisionada en una de sus recomendaciones también, un poco extrañamente el número 13. Dice que se debe buscar negociaciones para contribuir a la superación del conflicto armado interno, pero no cualquier tipo de negociaciones, sino desde hace varios años subraya muy claramente, honrando los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque eso también es un aspecto, que se necesitan negociaciones como un elemento importante junto con otras cosas que se necesitan hacer, pero no cualquier tipo de negociaciones. ¿Cuál ha sido la oportunidad donde usted se ha sentido más triste en su estancia en Colombia? Y cuál, por supuesto, la más alegre, el momento más feliz de su estancia en Colombia. Cada vez que ocurren graves cosas como homicidios, masacres, son momentos muy tristes para todos nosotros. Momentos felices es cuando uno ve que se está tomando pasos positivos para adelantar un mayor respeto por los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario. Pero tengo que confesar que un solo momento de mucha felicidad durante estos 2 años y medio no he tenido hasta el momento, pero ojalá que lo tenga yo y muchos otros un poquito más adelante. ¿Usted está en contravía a qué? Nosotros tratamos más bien a contribuir para que se logre avanzar en la defensa y en la protección de los derechos humanos de todos los que están habitando en Colombia. Y seguramente estamos en la espera de que el programa Contravía siga también aportando, como está haciendo, a que se logre eso. Señor Fruling, yo le quiero dar las gracias por acompañarnos en la noche de hoy en Contravía, y estoy seguro que esos sueños que usted tiene para la paz de Colombia, para que se concrete la paz en Colombia, son los sueños que deseamos todos los colombianos. Por acompañarnos en el programa de hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, los invito a que estén el próximo jueves en nuestro programa. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía.